bomba, cuando le ejerce presión, en este caso el corazón, le ejerce presión a la sangre va a correr hacia adelante, pero no es porque solamente quiere correr hacia adelante. La sangre, esa presión se la va a ejercer a todos lados, a la pared de las arterias también. Si yo le hago un huequito a las arterias, la sangre se va a salir por ese hueco. Porque la presión de la sangre no es solamente para ir para adelante, eso es para todos lados. Se llama la presión lateral. Bien, otra cosa es que el agua, si yo vamos a la bomba, si yo prendo la bomba, empieza a circular agua por aquí por el chorro y aquí tengo un tubo y el agua está saliendo para acá para afuera del tubo. Ok, yo apago la bomba, el agua justo en el mismo momento que yo apague la bomba, el agua deja de caer, el agua hace esto y empieza a caer poco a poco. Hasta que se acabó. Hasta que se acaba. Pero fíjense que la presión inicial ya se terminó porque ya apagué la bomba, pero por cierto momento aún el agua sigue saliendo. Eso es porque el agua ya tiene la fuerza, ¿no? Se la dio aquí la bomba, pero ya la propia agua ya tiene esa energía y va a ir moviéndose por su propia energía. Eso se llama energía cinética, que es lo que le pasa a la gente cuando va en el carro y de pronto el carro frena, se echa uno para adelante. O sea, es porque ya tú tienes la misma energía del carro y el carro si se frena y se detiene la energía de movimiento, usted aún mantiene la energía de la energía cinética y por eso que se va hacia adelante. O sea, igual le pasa a los líquidos, ¿no? Cuando el líquido ya hay la presión para moverse, pero él también tiene su propia energía cinética después que lo empujaron al principio. O sea, estas son las fuerzas que hacen que la sangre circule y todas esas fuerzas son importantes, hay que entenderlas porque para poder entender cómo circula la sangre por las la resistencia no bueno, ¿qué es la resistencia? La fuerza de resistencia es porque si yo camino, bueno, yo camino de aquí para acá, ¿ya? Caminé. Ahora bien, ahora voy a caminar de aquí para allá con la misma, tratando de tener la misma fuerza, pero pegado al pizarrón. Con la misma, pero si yo quiero caminar a la misma velocidad, que circulé sin estar pegado, tengo que ejercer más fuerza a poder circular porque el pizarrón está parando. O sea, el pizarrón no está haciendo nada, él está ahí diciendo pizarrón matar por su vida. Pero ahí donde está, él tiene una fuerza. Porque si yo me recuesto a él me va a impedir el movimiento. Sí, como lo llama la fricción también. Pero él me va a impedir el movimiento. Porque si él no me impide el movimiento, yo con la misma fuerza pudiera mover a la misma velocidad. O sea, la resistencia es una fuerza que ejerce toda sustancia o todo objeto por la cual hay un roce con algo que se quiera mover. Esta superficie va a ejercer una fuerza contraria al vector del movimiento, hacia donde se mueve la cosa. Si yo me muevo para allá, la fuerza del pizarrón es hacia allá, a pararme. ¿Sí? Y él no sabe que está haciendo eso, pero él lo está haciendo. O sea, a medida que un vaso sanguíneo circule sangre por aquí, va a haber sangre que no tiene resistencia. ¿Por qué? Porque la sangre va por el medio del vaso sanguíneo, de la arteria, perdón. Pero va a haber sangre que va a ir chocando con la pared del vaso sanguíneo. Entonces, ¿qué sangre va a circular más rápido? La sangre que va por el medio circula más rápido porque no choca con nada. Pero la sangre que va chocando con las paredes va a circular más lento. O sea que tenemos dos velocidades de sangre dentro de un mismo vaso sanguíneo. Tenemos una velocidad que va por el centro, que va sin chocar con nada, y tenemos otra velocidad que es la que va circulando, chocando con las paredes, que es la velocidad más lenta, porque las paredes están ofreciendo una resistencia al paso de la sangre. O sea, si yo quiero ir, si esta velocidad de aquí quiere ir más rápido, igual de rápido con esta sangre tiene que tener más energía para vencer la resistencia. O sea, eso es la que se llama la energía para vencer la resistencia. Pero bueno, eso es lo que estamos viendo ahí. O sea, los vasos sanguíneos van a ofrecer una resistencia al paso de la sangre. ¿Dónde? ¿Dónde es esa resistencia? En la pared. Simplemente la pared por ser pared.
del vaso sanguíneo ya tiene esa fuerza de resistencia. Igual que este pizarrón no está haciendo nada ahí, pero si yo me pongo a él, a moverme junto con él, el pizarrón me está ejerciendo una fuerza de resistencia. Entonces, simplemente la resistencia la ejerce la pared de la arteria contra el flujo de la sangre. Entonces ya sabemos que el flujo es velocidad de sangre, cantidad de sangre por tiempo, gasto teórico. O sea, gasto teórico es el promedio, pero si yo tomo una arteria, lo que pasa, la sangre que pasa por una arteria, eso se llama flujo. Flujo es la velocidad de sangre que por tiempo, por unidad de tiempo, que pasa por una arteria. O sea, hay tejidos que tienen más flujo, hay otros tejidos que tienen menos flujo. Y eso se puede también controlar, ¿no? Si ustedes tienen frío, hay menos sangre hacia la piel, porque la sangre se va a enfriar más rápido, entonces le bajan el flujo sanguíneo de la piel. Si tienen calor pasa lo contrario, la piel se va a llenar de sangre, porque hay que poner, esa sangre tiene que disipar calor, o sea, aumenta el flujo sanguíneo de la piel. O sea, el flujo es la cantidad de sangre que recibe un circuito. Ya habíamos dicho. Esto lo vamos a ver más adelante también, pero ustedes ya piensan que son cosas que ustedes ya suponen. Si el corazón bombea, la sangre circula, ¿ya? Pero si el corazón no bombea en la diástole, la sangre no se para, la sangre tiene que seguir circulando, ¿sí? Porque la sangre no es que circula así. La sangre está todo el tiempo circulando por las arterias. Y el corazón sí hace contracción, dilatación, contracción, dilatación. Entonces, ¿de dónde saca la sangre la fuerza para circular si el corazón está en diástole? Porque la sangre, el corazón obviamente, es lógico pensar que si el corazón bombea, la sangre va a tener fuerza para moverse. Pero si el corazón está en diástole, ¿de dónde toma la fuerza la sangre para seguir moviéndose si el corazón está en diástole? Bueno, esos son tomas de lo que habíamos hablado de la elasticidad de las arterias. Entonces, cuando se llena de sangre el globo de los payasos, ¿verdad? Se llena de agua, lo llenan de agua, y le tapan la boquita del globo. Cuando ustedes sueltan la boquita, el agua sale directamente, ¿verdad? ¿De dónde sacó el agua la fuerza para salir por la boquita? De la pared, de la elasticidad de la pared. Exactamente. Entonces, ¿qué eso quiere decir? Que si la aorta, al recibir sangre, no es solamente un conducto para recibir sangre, porque ya dijimos que la presión de la sangre no es solamente hacia adelante, sino ¿para dónde? Para todos lados. Entonces, cuando viene la aorta, lo que está diciendo de esta manera que cuando la aorta le entra sangre, obviamente la presión de la sangre es para ir hacia adelante, pero la aorta también, esta presión de la sangre también es hacia las paredes de la aorta. Y si la pared tiene fibra elástica, ¿qué creen que va a pasar cuando la aorta reciba presión de la sangre? Se va a expandir. Entonces, el corazón aquí está en sístole, le mete presión a la sangre va para adelante, pero la sangre también va a empujar la aorta hacia afuera. Ahora el corazón está en diástole. ¿Qué creen que va a pasar con esta presión que agarró la aorta? Se va a volver a su sitio. Entonces, pero ¿no se va a regresar al corazón? No, porque aquí está la válvula segmental. Entonces la presión de la sangre obviamente le va a regresar la presión, pero la sangre no tiene más que seguir ese jugocito. ¿Hasta dónde? Hasta que la aorta ya pierda toda la elasticidad. Cuando la aorta pierde toda su elasticidad, justamente cuando el corazón entra de nuevo ciclo. Entonces, la velocidad de la sangre viene, el corazón entra en sístole, aquí. O sea, aquí la velocidad de la sangre es alta porque es la presión que el corazón le da. Ahora, el corazón entra en diástole, ¿de dónde saca la presión? La saca de la pared de la aorta. Entonces, a medida que la pared de la aorta va perdiendo la elasticidad, la sangre va perdiendo, en este caso la presión, pero igual es con la velocidad. ¿Hasta cuándo? ¿Qué pasó aquí? La aorta ya perdió toda su elasticidad, ya no puede empujar más la sangre. ¿Qué pasa en ese momento? Entra de nuevo ciclo y vuelve a pasar lo mismo.
Entonces, la sangre, por eso la sangre siempre está en movimiento, porque en la aorta, las fibras elásticas reciben presión del corazón y la almacenan. Eso es lo que se mide con la tensión, ¿no? La presión lo vamos a ver más adelante. Pero eso no bien. Entonces, tiene que recordar eso. La sangre se mueve, tiene esa energía para movimiento, primero por la sístole, pero la sangre sigue en movimiento cuando el corazón está en diástole, es porque la aorta y los grandes vasos recibieron esa presión en la pared como un globo, y luego cuando ya el corazón no esté bombeando, van a devolver esa presión a la sangre y hacen que la sangre empuje la sangre cuando el corazón no está empujando. ¿Hasta cuándo? Hasta que la fibra elástica ya termine de regresar. ¿Qué es lo que hace que uno sienta lo que uno dice el pulso? Vamos a explicar más adelante, eso es la turbulencia. Okay. Sí. Algo muy importante, aparte de la fuerza que el corazón le da, es cuando una arteria o un vaso sanguíneo, para que haya un movimiento de sangre, tiene que haber una diferencia de presión. Imagínense algo. Agarra cada quien un chupito de agua, ¿no? Dos personas agarran un chupito de agua y se ponen un pitillo, y cada persona agarra un extremo del pitillo a botar el agua por el pitillo. ¿Quién va a recibir el agua de uno o del otro? ¿Quién gana? ¿Quién gana? El que sople más duro. ¿Ya? El que sople más duro, el que tenga más fuerza, va a hacer que la presión vaya del sitio al entonces, resulta que no es que los dos no estén soplando. O sea, los dos están soplando, pero el que sople más duro va a vencer la resistencia del otro, y el fluido va a ir de esa persona que sopla más a la otra persona que sopla menos. O sea que para que haya un flujo de agua o de por un tubo, aquí tenemos una presión y aquí tenemos una presión. Porque aquí la presión no significa que sea cero, la presión nunca va a ser cero. Aquí va a haber una presión inicial y aquí va a haber una presión final, pero esta presión final nunca es cero. Pero sí es más baja que la inicial. Entonces, para que haya un flujo de sangre, tiene que haber una presión más alta de este lado y una presión más baja de este lado. De esa manera, hay un flujo de sangre. Eso es lo que implica esta lámina. Entonces, para que haya un flujo de cualquier líquido de este punto a este punto, hay una diferencia de presión. La diferencia siempre se escribe con un triangulito que significa delta. Este triangulito significa que hay un gradiente de presión desde el punto 1 hasta el punto 2, de tal manera que la presión, el flujo va a ir de aquí hasta aquí. Cuando, por más presión que hay aquí, fíjense que aquí hay 100 y aquí hay 100, ¿va a haber flujo? No, porque la presión es igual que los dos lados. Aquí hay 100 y aquí hay 75, va a haber flujo, ¿verdad? Y aquí hay 40 y aquí hay 15, también va a haber flujo. O sea que no importa tanto que aquí sea muy alta la presión. Lo que importa es que esta sea más alta que esta, para que haya flujo. ¿Sí? Eso es importante, por ejemplo, en el llenado venoso. La vena, como ustedes saben, el corazón va hacia la arteria y la arteria llega a los capilares. Después del capilar viene una vena, pero los capilares no son bombas. Entonces, como la vena... la vena, ¿cómo hace? Si las venas no están conectadas con el corazón, ¿cómo hacen para que circule la sangre? Eso vamos a ver más adelante. Pero una de las cosas que hacen es que tratar de aumentar la presión de un lado para que la vena tenga más presión más bajito del otro lado y la vena circule, la sangre circule. Cuando la presión se iguala, la sangre no circula, ¿no? Entonces, si la vena tiene la vena cava, como ustedes saben, la vena cava va a vaciar en la aurícula derecha e izquierda. En la aurícula derecha. O sea, la vena cava trae la sangre, las venas cava son dos, trae la sangre hasta la aurícula derecha. ¿Por qué la aurícula se llena? Porque aquí la presión es chiquita y la presión de la vena es más grande.
la presión de la vena es muy pequeña, pero es mayor que la de la aurícula. Entonces la sangre va a circular hacia la aurícula. ¿Hasta cuándo circula? ¿Hasta cuándo? Hasta que la presión de la aurícula se iguale a la de la vena. Ya no puede circular más sangre de la vena a la aurícula. Yo en algún momento les mencioné que hay una válvula que separa la aurícula de la vena. Correcto. No. Sí hay. Sí, pero no funciona. No hay. No hay. O sea que la única forma, la que cuando se detiene, para detener el flujo sanguíneo de la vena a la aurícula, lo que importa es que la presión de la vena sea igual a la de la aurícula. Ahí se detiene el flujo de sangre hacia la aurícula. Es una diferencia de presión. ¿Sí? Entonces, eso es lo que habla esta lámina. Ustedes pueden de todas formas poner esta lámina así como está en cortarla y pegarla en el gen y se la envía. Creo que